Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con Lima. Ya se encuentra Anaí Durán, candidata al Parlamento Andino por el movimiento Juntos por el Perú. Anaí, hay un tema que fuera del Perú quizás no se conoce a fondo, pero sí es importante que lo aclaremos para nuestra audiencia y tiene que ver con que la Junta Nacional Electoral impulsó la suscripción de un pacto ético electoral con la participación de los 17 partidos políticos para hacer una campaña basada en la exposición de propuestas y planes de gobierno, así como respetar las normas sanitarias. Esta disposición y este acuerdo, ¿qué implicaciones tiene y qué garantías le da, por ejemplo, de una participación equitativa a movimientos que tienen mucha plata y a otros que no la tienen? Bueno, hay algunas medidas que se han tomado para estas elecciones para evitar justamente este gran ingreso de dinero en las campañas electorales, en base a lo que ya ha ocurrido en elecciones anteriores, por ejemplo, el 2016 y el 2011, donde los empresarios hacían una chanchita, como decimos acá, una colecta para apoyar sobre todo a la candidata del fujimorismo, ¿no? Entonces, está el pacto ético que tú mencionas, que es más bien un pacto para regular la conducta de los candidatos, ¿no? Para evitar que mientan, que se insulten, ¿no? Que deterioren el debate político en medio de la campaña, que tiene un valor, como digo, más simbólico, ¿no? Llama la atención, ¿no? Entonces, por ese lado es un esfuerzo que se está haciendo para regular la conducta, sobre todo de los candidatos, ¿no? Por otro lado, se ha puesto ahora en agenda, está ya vigente, ¿no? Alguna normativa para evitar, por ejemplo, el uso y abuso de publicidad televisiva, que es donde más se va el dinero en las campañas, ¿no? Ahora se ha habilitado una franja electoral, lamentablemente favorece mucho a los partidos que tienen más presencia en el Congreso. Juntos por el Perú, por ejemplo, no tenemos una bancada en el Congreso, entonces nuestra publicidad electoral es mínima, es la cuarta parte, un poco menos incluso de lo que tienen otros partidos que sí tienen bancadas ahorita en el Congreso, aunque sus bancadas hayan tenido una conducta golpista en noviembre. Entonces, es una forma de distribuir y de canalizar los recursos económicos que se ha optado para estas campañas electorales, tratando de evitar, como ha pasado antes, los grandes recursos que ingresan para la política, ¿no? Claro, Nay, un elemento que también no se ha discutido mucho, pero obviamente es una noticia de gran interés a nivel latinoamericano, es de esta eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿Crees que efectivamente con esta situación se puede garantizar, por ejemplo, una investigación, una fiscalización sin presiones, sin amenazas de parte de poderes fácticos, como ocurre en otros países, para que los asambleístas, parlamentarios, legisladores, diputados puedan efectivamente garantizarse a sí mismos una investigación sin presión, sin cortapisas, sin además chantajes de orden incluso político y económico? Este es un gran tema en el Perú, ¿no? Lamentablemente los últimos congresos han estado plagados de congresistas que han usado su cargo para defenderse de casos penales incluso, ¿no? De tocamientos indebidos, que no tenían absolutamente nada que ver con su función parlamentaria. Por eso de ahí la insistencia en la ciudadanía que se elimine esa figura, ¿no? Claro, nosotros planteamos que esté absolutamente vinculada a la función parlamentaria, porque también hay casos en que a partir de la función parlamentaria se puede generar contraposición de intereses o se puede generar alguna situación que ponga en riesgo a la actividad, pero aquí ha habido un uso y un abuso de esta figura de inmunidad, ¿no? Por eso es que se ha pasado a retirar. Yo creo que todo esto va a estar, el siguiente Congreso va a tener que regularlo mucho mejor. Este es un Congreso transitorio, recordemos que en octubre del 2019 se cerró el Congreso constitucionalmente, y este es un Congreso transitorio que se instaló en enero del 2020, entonces, y que entra en funciones solamente hasta julio. Entonces, este Congreso ha estado tratando de llevar esta situación, pero claro, como los congresistas suelen ser juez y parte, ha sido muy complicado, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, yo creo que eso va a ser básicamente una tarea del siguiente Congreso, ¿no? Ya, y no quiero dejar de tocar algo que es muy importante incluso para nuestra audiencia en América Latina, por lo que vemos, por lo que se discute ya en temas de orden electoral, parecería que el fujimorismo no ha muerto y que por el contrario tiene una base más o menos con la que se puede jugar en la disputa por la presidencia del Perú. ¿Hasta dónde todo lo ocurrido en los últimos años no ha cambiado la perspectiva incluso del fujimorismo para que, por ejemplo, Keiko Fujimori sea la candidata presidencial de ese movimiento? Yo creo que hay un voto duro del fujimorismo que encarna Keiko, efectivamente, que juega mucho con el recuerdo del gobierno de su padre, ¿no? Que efectivamente hay esta sensación de que puso orden, ¿no? De que hizo obras, que llegó a los rincones donde nadie había llegado. Entonces, ella está jugando mucho con ese recuerdo de su padre para nuclear este grupo duro.
Hay también un grupo empresarial que cree, considera que Keiko es la mejor opción de la derecha. Acordémonos que ahorita la derecha va como en 17 partidos, está bastante dividida, de una gama amplia de espectro conservador, medio conservador, liberal, etcétera, pero está bastante dividida. Y creo que Keiko es una figura que da pelea, ¿no? Y de ahí que tenga el apoyo de un sector empresarial importante. Yo creo que va a tener un techo, ¿no? Pero que efectivamente sí conserva un núcleo duro que la hace estar todavía por ahora entre los 4 o 5 primeros, ¿no? Claro, entonces ahora entremos con Juntos por el Perú, de la cual es candidata a la presidencia Verónica Mendoza. ¿Cuáles son las 2 o 3 propuestas puntuales frente a, uno, la crisis económica dura que vive el Perú, y segundo, si es que te da el tiempo para eso, evidentemente, la respuesta inmediata en caso de ganar la presidencia con respecto a la situación de la pandemia? Sí, bueno, en primer lugar, sobre el tema económico, nosotros hemos propuesto una reactivación para la gente, ¿no? No esta reactivación de las grandes empresas, de Reactiva Perú, que ha propuesto el gobierno, una reactivación para la gente que implica recuperar empleo en base a inversión pública. Ahí estamos proponiendo también empleo temporal, que lo está proponiendo distintos países, lo están haciendo, no es aquí un gran sesgo ideológico, pero sí reactivar la economía de las personas, ¿no? Generando un ingreso universal también en lo que dure la emergencia, y también con una reforma tributaria, pero es uno de los países que tiene la recaudación tributaria más baja de América Latina, estamos en 14%, el promedio creo que está entre 19 y 20% en la región, ¿no? Entonces, superar esa presión tributaria para tener justamente más ingresos. Estamos proponiendo también un ingreso temporal a las grandes fortunas, porque necesitamos recursos, o sea, esta emergencia no vamos a salir si no se solidarizan todos los sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, ese es otro eje importante en nuestras propuestas, y reactivar también distintos sectores de la producción, ¿no? Aquí le hemos puesto mucho énfasis al tema minero los últimos años, y sí es un tema importante, pero también, por ejemplo, la agricultura emplea muchas familias, ¿no? La agricultura familiar, la mediana agricultura. Estamos proponiendo una segunda reforma agraria que pueda inyectar justamente recursos a los productores, cadenas de comercialización, y esto nos permita, como digo, poner en marcha una economía para la gente, sobre todo. Y sobre el tema de la pandemia, ahí estamos proponiendo en lo inmediato asegurar la vacunación universal sin privilegios, con criterios epidemiológicos, terminar la compra de vacunas, porque aquí no se ha terminado de asegurar todas las dosis que necesitamos, también sin sesgos ideológicos. Lamentablemente aquí tuvimos gente diciendo que no quería vacunas que no fueran de Occidente, en fin, lamentable porque es un momento en lo que la ciencia debe primar por sobre todos estos sesgos, ¿no? Y un tema clave también aquí es asegurar el primer nivel de atención, ¿no? O sea, la gente no tendría que estar llegando a la UCI, a los cuidados intensivos, ¿no? Tendría que tener un nivel de atención primaria que lamentablemente es totalmente descuidado, ¿no? Y eso se logra asegurando también inversión para la salud. Claro, y no quiero dejar de lado tampoco un elemento que es clave porque en la campaña presidencial anterior Verónica Mendoza en buena medida también acentuó y afirmó la necesidad de un proceso constituyente en Perú, dado las condiciones, digamos, legales, institucionales de una constitución elaborada por Alberto Fujimori. ¿Crees que efectivamente esa propuesta tiene alcance, tiene posibilidades de concretarse o el debate ya ha variado dadas las circunstancias actuales? No, este es un tema que está en primera línea, ¿no? Nosotros lo planteamos y desde el comienzo, y si ganamos la presidencia es algo que vamos a llevar adelante, ¿no? Esta constitución, la que está vigente, es la que ha permitido el desastre que estamos viviendo, ¿no? Y tenemos que pasar la página desde un debate nacional que implica una asamblea constituyente. Eso es parte de nuestras propuestas, y ahora ya lo dicen casi todos los candidatos, ¿no? Nosotros lo decíamos en el 2016 y éramos una voz solitaria. Las revueltas, las protestas de noviembre pusieron el tema mucho más en agenda, y ahora la mayoría de candidatos ya lo plantean, ¿no? Incluso las encuestas que se hacen y preguntan ya, porque nunca preguntaban, revelan que la mayoría de población está a favor de un cambio constitucional, ¿no? Creemos que cerrar el ciclo de políticas neoliberales, de saqueo del Estado, de desprotección social, implica discutir una nueva constitución. Ya, pero precisamente por lo que acabas de mencionar, Anaí, es interesante lo que está en el debate. Ya no solamente es Juntos por el Perú, ya no solamente Verónica Mendoza. ¿Hasta dónde efectivamente la posibilidad de que cualquiera de los candidatos, digamos que llegara, no, que no sea Verónica Mendoza, se plantee ese como un reto o es solamente una respuesta a la demanda ciudadana que les garantiza de alguna manera también presencia electoral y aceptación de los electores?
Yo creo que ahí también la ciudadanía va a jugar un rol clave, ¿no? De que efectivamente quien salga cumpla esta promesa, esta compromiso de campaña, ¿no? En el caso nuestro hemos dicho que va a ser un referéndum, si gana Vero, y vamos a convocar un referéndum para consultar a la ciudadanía, ¿no? Si está a favor o no de una nueva constitución y si es a través de una asamblea constituyente. La mayoría de candidatos debería comprometerse a eso, ¿no? A consultar, que la gente decida finalmente si en ese referéndum se decide seguir con la constitución del 93, se tiene que respetar la voluntad popular, pero no tiene que negarse esa discusión, ¿no? Yo creo que la garantía de que estos candidatos cumplan es justamente que la población esté movilizada y vigilante que respete ese compromiso de campaña, ¿no? Entonces, solamente para cerrar y insistir en el tema, ¿cuál sería la vía? ¿Un referéndum o sería desde la legislatura y desde la presidencia las únicas vías y herramientas para poder convocar una asamblea constituyente? En el caso peruano hay varias vías. Una de ellas es una iniciativa legislativa. El Estado, el Congreso lo propone y se hace un referéndum. Otra es también el presidente de la República. Y otra es una iniciativa ciudadana, se junta un determinado número de firmas y se presenta, ¿no? Nuestra propuesta inicial fue una segunda urna el 11 de abril, ¿no? El 11 de abril se habilitara junto con la elección de presidente una elección, un referéndum, una consulta, ¿no? De si va o no va una nueva constitución. Con las crisis que estamos viviendo parece que los tiempos no dan, pero eso no descarta la posibilidad de realizarlo, ¿no? Entonces, de todas maneras, quien asuma la presidencia cumpla este compromiso de consultar respecto a la continuidad o no de la nueva de la Constitución del 93. ¿Sí? Muchísimas gracias, Anaí. Te mando un abrazo. Cuídate mucho, que estés muy bien. Igual para ustedes, gracias. Gracias, Anaí Durán, candidata al Parlamento Andino del Movimiento Juntos por el Perú, que evidentemente promueve la candidatura a la presidencia de ese hermano querido país Perú, a Verónica Mendoza. Y de estos temas seguiremos hablando, porque efectivamente el 11 de abril se elige nuevo presidente o presidenta de Perú, y también hay elecciones en Ecuador para definir la segunda vuelta, en la que en el primer lugar está Andrés Arauz. Y también hay elecciones en Chile, a propósito de la convención constitucional que se plantea ese país después de todo el movimiento social que levantó la protesta popular y además la movilización de los ciudadanos en ese país. Así que tenemos para hablar mucho de temas político-electorales en nuestra América Latina. Y lo seguiremos haciendo a través de Telesur, la señal informativa de nuestra región. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.